Detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. No sé qué estaba pasando en tu mente hace unos minutos. No sé si llegaste a este video buscando algo específico o si simplemente apareció frente a ti como si alguien lo hubiera puesto ahí. Pero sí sé algo. Hay un tipo de dolor que pocas personas confiesan en voz alta. No porque no lo sientan, sino porque admitirlo se siente como una debilidad, como algo que una persona de fe no debería sentir, como una señal de que algo está mal en ti. Es el dolor de la soledad. Y hay algo muy particular sobre este dolor que lo hace diferente a otros. La mayoría de los dolores se pueden mostrar. Cuando tienes una pérdida, las personas entienden que duela. Cuando atraviesas una enfermedad, las personas te acompañan. Cuando enfrentas una crisis visible, hay espacio para recibir apoyo. Pero la soledad no siempre tiene un evento que la justifique. A veces simplemente está, sin una razón clara, sin un momento específico que la produjo, sin una historia que puedas contar que explique por qué te sientes así. Y cuando el dolor no tiene una historia explicable, es más difícil nombrarlo, más difícil pedirle ayuda a alguien, más difícil no sentirte raro por sentir lo que sientes. Así que lo cargas solo, y la ironía más cruel de la soledad es exactamente esa. Que el dolor de sentirte solo muchas veces se carga en soledad. No la soledad de estar físicamente sin personas. Hay personas que están rodeadas de familia, de amigos, de gente que los quiere, y aún así se sienten completamente solos. Hay soledad que no tiene que ver con cuántas personas tienes cerca. Es la soledad de sentir que nadie te entiende completamente. La soledad de cargarte las cosas solas porque no encuentras a quien decírselas sin que te malinterpreten. La soledad de pasar por algo difícil y sonreír delante de todos porque no sabes cómo explicar lo que sientes. La soledad de llegar a tu casa al final del día y que el silencio pese más de lo normal. Esa soledad es real, y Dios la conoce. No desde lejos, desde adentro de ella. Porque hay algo que pocas personas saben sobre la soledad y que puede cambiarlo todo. La soledad no es evidencia de que Dios te abandonó. Es muchas veces el lugar donde Dios más se acerca. El lugar donde el ruido de todo lo demás se silencia, y la voz de Dios puede finalmente ser escuchada sin competencia. El lugar donde el corazón queda expuesto de una manera que en la multitud nunca queda. El lugar donde algo muy profundo puede ocurrir si el corazón permite que Dios entre en lugar de cerrarle la puerta por el miedo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice algo que el corazón que se siente solo necesita escuchar con toda su atención. Dice: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. El Señor mismo marchará delante de ti, no mandará a alguien más. No te dejará instrucciones y esperará desde lejos. Él mismo irá delante y estará contigo. No cerca de ti, contigo, en ese silencio, en esa habitación, en ese momento donde el peso de la soledad se siente más real. No temas, no desesperes, porque no estás solo, nunca lo estuviste. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta frase como acto de declaración de fe. Señor, en mi soledad, tú estás conmigo. Escríbela como una declaración, como un acto de fe, como la decisión de recibir la compañía de Dios en el lugar donde más la necesitas. Y si sientes que este canal ha sido un espacio donde tu fe encuentra descanso, suscríbete y activa la campanita. Aquí hay una palabra preparada para cada etapa del camino. Hay algo que la soledad hace en el corazón, que pocas veces se nombra con honestidad. Hace comparar. Cuando estás solo, los ojos empiezan a moverse casi sin querer hacia las historias de otros, hacia las fotos, las reuniones, las personas que parecen rodeadas de compañía y de conexión, hacia las vidas que desde afuera parecen llenas mientras la tuya en este momento se siente vacía. Y esa comparación produce algo muy específico. No solo tristeza, una pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi historia es diferente? ¿Por qué hay personas que parecen tenerlo todo, relaciones, conexiones,
personas que los llaman y los buscan, mientras yo paso días enteros sin que nadie se acuerde de que existo. Esa pregunta es más común de lo que parece. La hacen personas que viven solas después de una separación que no eligieron. La hacen personas que se mudaron a una ciudad nueva y todavía no encontraron su lugar. La hacen personas que enviudaron y que aprenden a navegar un silencio que antes estaba lleno. La hacen personas jóvenes que en medio de una generación hiperconectada se sienten completamente aisladas. Y la hacen personas que están rodeadas de gente pero que nunca terminan de sentirse conocidas de verdad. Esa soledad es la más difícil, porque desde afuera no se nota, y por eso tampoco tiene espacio para ser nombrada. Hay algo que quiero decirte sobre esa soledad específica antes de seguir. No eres el único, y no estás roto. El corazón humano fue diseñado para la conexión. Fue creado con una necesidad genuina de compañía, de ser conocido, de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Sentir la ausencia de eso no es debilidad, es simplemente que el corazón está funcionando exactamente como fue creado. Lo que ocurre es que la soledad a veces llega antes de que la conexión correcta aparezca, o llega mientras la conexión que tenía se rompe, o llega como parte de una temporada que tiene un propósito que todavía no puedes ver completamente. Y en ese espacio intermedio, en ese lugar donde la soledad está presente y la conexión todavía no llegó, o todavía no se reparó, hay una pregunta que el corazón necesita responder. ¿Qué va a hacer con esa soledad? La va a cerrar por dentro con todas las distracciones que pueda encontrar. La va a llenar con el ruido de las pantallas y de la ocupación para no tener que sentirla. La va a cargar como evidencia de que algo está fundamentalmente mal en él. O va a permitir que esa soledad se convierta en algo diferente, en el espacio donde Dios finalmente tiene toda la atención del corazón. Hay una historia en la Biblia que habla de soledad de una manera que pocas historias pueden hacerlo. No la soledad de unos días o de unas semanas, la soledad de toda una vida. Jeremías era un profeta, y desde el momento en que Dios lo llamó, su llamado incluyó algo que nadie elegiría voluntariamente: la soledad. Dios le dijo en Jeremías capítulo 16, versículo 2, «No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar». Jeremías no iba a tener familia propia. No iba a tener el hogar que cualquier persona en su cultura esperaba tener. No iba a tener las relaciones que hacían parte del tejido normal de la vida en su tiempo. Su llamado era hablar la verdad cuando nadie quería escucharla. Proclamar lo que Dios decía cuando el mensaje era exactamente lo contrario de lo que la gente quería oír. Y lo haría solo. No con el respaldo de una familia propia, no con el apoyo de personas que entendieran completamente su proceso, muchas veces sin siquiera la validación de que lo que hacía tenía impacto visible. Jeremías predicó durante décadas y la nación no lo escuchó. Fue rechazado, fue perseguido, fue encarcelado, fue lanzado a un pozo de lodo donde esperaba morir. Y en medio de todo eso hubo momentos donde el peso de esa soledad se hizo insoportable. En Jeremías capítulo 15 versículo 17, dijo algo que el corazón que conoce la soledad puede reconocer de inmediato. Dijo: «No me senté en compañía de gente alegre, ni me regocijé, me senté solo, porque tu mano estaba sobre mí». Me senté solo. Esas palabras no son poesía, son la confesión honesta de alguien que vivió la soledad de manera profunda y sostenida. Y sin embargo, hay algo que la historia de Jeremías revela que transforma completamente la manera de entender la soledad. En el mismo capítulo, Dios le respondió con palabras que cambian todo. Le dijo en Jeremías capítulo 1, versículo 8, «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Contigo estoy, no al lado de ti, contigo. En medio de la soledad que el llamado de Jeremías producía, Dios no le prometió quitarle la soledad, le prometió su compañía dentro de ella, y esa compañía fue lo que sostuvo a Jeremías durante décadas de un ministerio que humanamente parecía un fracaso. Que predicó sin que la gente le escuchara, que fue perseguido por decir la verdad, que vivió sin la familia y las conexiones que cualquier persona desearía tener, y que a pesar de todo eso, sus palabras llegaron hasta hoy. Sus oraciones están en las Escrituras.
Su honestidad delante de Dios es modelo de lo que significa hablar con Dios sin filtros. Su fidelidad en la soledad se convirtió en uno de los testimonios más profundos de toda la Biblia. La soledad de Jeremías no fue el final de su historia. Fue el contexto donde Dios lo formó de una manera que ninguna otra circunstancia podría haber producido. Tal vez hoy tu historia se parece a la de Jeremías. Tal vez sientes que tu soledad es más larga de lo que esperabas, que la compañía que esperabas todavía no llegó, que el proceso que estás viviendo lo estás viviendo más solo de lo que te gustaría. Pero hay algo que la historia de Jeremías dice con claridad. La compañía de Dios en la soledad no es un reemplazo de segunda categoría para la compañía humana que falta. Es la compañía más real que existe, y es la que forma en el corazón algo que ninguna compañía humana por sí sola podría formar. Hay algo que merece decirse sobre lo que ocurre cuando el corazón deja de huir de la soledad y empieza a habitarla. Cuando dejamos de llenar el silencio compulsivamente y nos quedamos en él, a veces lo primero que aparece no es paz, es incomodidad. Una incomodidad que viene de no estar acostumbrado al silencio, de no saber qué hacer cuando no hay ruido externo que ocupe la atención, de encontrarse de repente frente a frente con pensamientos y sentimientos que el ruido constante mantenía a distancia. Esa incomodidad es normal, y es también la puerta de entrada a lo que la soledad puede producir si el corazón la atraviesa en lugar de huir de ella. Porque al otro lado de esa incomodidad inicial hay algo que el ruido nunca podría dar: claridad. La claridad de conocerse de verdad, de saber qué se piensa realmente cuando nadie más está definiendo el ambiente, de descubrir qué se quiere genuinamente cuando no hay nadie de quien buscar aprobación, de encontrar la voz propia que en la multitud siempre estaba compitiendo con las voces de todos los demás. Esa claridad es valiosa, pero requiere quedarse en el silencio el tiempo suficiente para que aparezca, y requiere hacerlo con Dios, no solo en soledad existencial, sino en soledad intencional con la presencia de Dios, porque la claridad que viene de la soledad sola puede volverse solipsismo, pero la claridad que viene de la soledad con Dios produce algo diferente. Produce alineación. El corazón alineado con Dios en el silencio no solo se conoce mejor a sí mismo, conoce mejor a Dios, y desde ese doble conocimiento la vida comienza a tener una dirección que el ruido nunca podría haber producido. Hay algo que la presencia de Dios en la soledad produce que merece ser nombrado con precisión. Produce conocimiento. No conocimiento intelectual, conocimiento personal. El tipo de conocimiento que solo se adquiere cuando el ruido de todo lo demás se silencia y hay espacio para escuchar de verdad. Piensa en esto. Cuando estás rodeado de personas, de actividades, de conversaciones, de pantallas, de responsabilidades, la voz de Dios compite con todo eso. No porque Dios no pueda hablar en medio del ruido, sino porque el corazón que está ocupado con todo lo demás muchas veces no puede escuchar con la profundidad que necesita. Pero cuando la soledad llega, todo eso desaparece. El ruido se silencia, la multitud se va, las distracciones pierden su poder. Y lo que queda es el corazón, expuesto y disponible de una manera que en la ocupación nunca está. Y es en ese espacio donde Dios puede hablar con una profundidad que la agitación no permite, no siempre con palabras audibles, a veces con una paz que llega sin explicación, con una certeza que se instala donde antes había confusión, con una claridad sobre quién eres y cuál es tu valor que ninguna validación humana puede producir de la misma manera. Porque la identidad que se encuentra en la soledad con Dios es más sólida que la identidad que se construye a base de la aprobación de otros. La persona que sabe que Dios está con ella en su soledad no necesita el ruido de la multitud para sentirse completa, no porque la compañía humana deje de importar, sino porque el fundamento es diferente, y ese fundamento se forma en la soledad, no a pesar de ella, a través de ella. El Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estad quietos, no como sugerencia para los momentos de calma, como una invitación específica para los momentos donde la quietud se impone, aunque tú no la hayas elegido, incluyendo la quietud de la soledad, incluyendo esas noches donde el silencio pesa, esas tardes donde la casa está vacía, esos momentos donde el teléfono no suena y la compañía que esperabas no llegó.
en esa quietud, Dios está. Y en esa quietud, Dios puede ser conocido de una manera que el corazón que siempre está ocupado todavía no descubrió. Hay algo sobre la soledad que pocas personas se atreven a pensar, pero que transforma completamente la manera de habitarla. Jesús también experimentó la soledad, no como algo que le sucedió accidentalmente, como algo que eligió con regularidad. La Biblia dice en múltiples lugares que Jesús se apartaba a lugares solitarios, que buscaba el desierto, que pasaba noches enteras en oración solo con el Padre. Y en los momentos más difíciles de su vida, la soledad fue más profunda todavía. En el huerto de Getsemaní, los discípulos se durmieron mientras Jesús oraba. En la cruz, las personas que lo amaban estaban lejos. En el momento de mayor angustia de toda la historia humana, Jesús clamó las palabras más solitarias que existen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús conoció la soledad desde adentro, no desde afuera, no como observador distante, como alguien que la habitó con toda su humanidad. Y hay algo extraordinariamente consolador en eso. Cuando el corazón siente que su soledad es demasiado para ser entendida, que nadie podría comprender completamente lo que está viviendo, hay un Dios que no solo lo comprende desde la teoría, lo comprende desde la experiencia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, «No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso incluye la tentación de la soledad, la tentación de sentirse abandonado, la tentación de creer que nadie entiende completamente lo que se está viviendo. Jesús la conoció, y desde ese conocimiento puede compadecerse de la tuya de una manera que trasciende cualquier comprensión humana. Cuando llevas tu soledad a Dios, no la estás llevando a alguien que la mira desde lejos sin entenderla, la estás llevando a alguien que la habitó, y que del otro lado de su soledad más profunda produjo la redención de toda la humanidad. Eso no le quita el peso a la tuya, pero sí cambia quién está con ella. Hay algo más que ocurre en la soledad que pocas personas reconocen en el momento, pero que casi todos reconocen cuando miran hacia atrás. La soledad forma el carácter de maneras que la compañía constante no puede. Cuando siempre tienes personas alrededor, siempre tienes un espejo externo. Siempre hay alguien que te dice cómo vas, que valida tus decisiones, que llena los silencios antes de que se vuelvan incómodos. Pero cuando estás solo, ese espejo externo desaparece, y lo que queda es el corazón frente a sí mismo. Con sus miedos reales, con sus fortalezas reales, con sus patrones de pensamiento que en la compañía quedan cubiertos pero que en la soledad se vuelven visibles. Eso puede ser incómodo, pero también es la materia prima de una de las transformaciones más profundas que existe. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y la soledad, cuando se vive con honestidad delante de Dios, pone delante del corazón cosas que en la multitud permanecen escondidas. El miedo que te ha estado dirigiendo sin que lo nombraras. La dependencia que has tenido de la aprobación de otros para sentirte valioso. Las conversaciones internas que tienes contigo mismo cuando nadie más está escuchando. La manera real en que te ves a ti mismo cuando nadie te está mirando. Todo eso aparece en la soledad, y Dios está ahí para trabajar con eso. No para juzgarte por lo que aparece, para sanarlo, para transformarlo, para reemplazar los patrones que el dolor formó con algo que nace del amor de Dios por quien eres. Jeremías en su soledad aprendió algo sobre Dios que nadie más podría haberle enseñado, que Dios es suficiente. No como una frase teológica, como una experiencia vivida en los días donde no había nadie más, como una certeza construida en las noches donde el único que estaba era Dios. Y esa certeza fue lo que lo sostuvo en uno de los ministerios más solitarios y más difíciles de toda la historia bíblica. La misma certeza está disponible para ti, no como algo que tienes que fabricar, como algo que Dios quiere darte en el espacio que la soledad abrió. Pero hay algo más en la historia de Jeremías que merece atención. Jeremías no llegó a esa certeza de inmediato. El libro de las Lamentaciones, escrito por Jeremías, contiene algunas de las expresiones de dolor más honestas de toda la Biblia. Jeremías lloró, Jeremías cuestionó, Jeremías tuvo momentos donde el peso de su soledad lo llevó a lugares oscuros que no escondió de Dios.
en Jeremías capítulo 20, versículo 14, llegó a maldecir el día de su nacimiento. No lo digo para romantizar el sufrimiento de Jeremías, lo digo para que el corazón que está en medio de su propia soledad oscura sepa que la fe que resistió la soledad de Jeremías no fue una fe perfecta y sin grietas. Fue una fe honesta, una fe que llevó el dolor real a Dios en lugar de ocultarlo, una fe que siguió volviendo a Dios aunque los sentimientos no siempre acompañaran, una fe que eligió no rendirse aunque hubiera momentos donde rendirse habría sido comprensible. Y esa fe honesta y persistente en medio de la soledad, fue lo que Dios honró, no una fe de fachada, la fe real del corazón que sigue aunque duela. Hay algo que el corazón que está en soledad teme más que la soledad misma. Teme que sea permanente. Teme que esta no sea una temporada sino un destino, que la compañía que falta no llegue nunca, que el proceso que está viviendo no tenga salida, que lo que hoy es ausencia se convierta en el modo permanente de su historia. Ese miedo es tan real como la soledad misma, y produce algo muy particular en la manera de vivir. Cuando el corazón teme que la soledad sea permanente, empieza a tomar decisiones desde ese miedo. Busca compañía desesperadamente, no porque sea la compañía correcta, sino porque cualquier compañía parece mejor que la soledad. Acepta relaciones que no le hacen bien porque la alternativa parece peor. Se aferra a conexiones que ya terminaron porque soltar parece confirmar el miedo de que no habrá nada después. Y ese ciclo, aunque comprensible, no produce lo que el corazón realmente necesita. Produce dependencia, produce relaciones desde la necesidad en lugar de desde la elección. Produce exactamente lo contrario de la profundidad que la soledad bien habitada podría producir. Hay algo que puede interrumpir ese ciclo. La confianza en que Dios tiene el tiempo de las conexiones de la misma manera que tiene el tiempo de todo lo demás. Que las personas que necesitas en tu historia están siendo preparadas. Que el momento en que entrarán tiene un propósito que todavía no puedes ver. Que la soledad de esta temporada no es evidencia de la soledad de toda la historia. Es evidencia de que todavía no llegó el momento. Y mientras ese momento no llega, Dios está presente. No como un reemplazo de segunda categoría, como la compañía más real que existe. La que forma, la que sana, la que produce la profundidad que hará posibles las conexiones que vendrán. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, incluyendo la compañía que tu corazón necesita, y ese tiempo está en manos de Dios. Quiero contarte sobre Carolina. Tenía 46 años cuando la soledad llegó de una manera que no esperaba. Su matrimonio de 22 años terminó, no de golpe, sino de la manera en que terminan las cosas que se van desgastando despacio, casi sin que nadie lo note desde afuera hasta que un día ya no hay nada que sostener. Sus hijos ya eran adultos y vivían su propia vida. Sus amistades, que siempre habían sido las amistades de la pareja, de a poco se fueron acomodando en uno u otro lado. Y Carolina se encontró con algo que nunca había conocido de esa manera: la soledad real. No la soledad de una tarde tranquila, la soledad de semanas enteras sin que el teléfono sonara con alguien que genuinamente quisiera saber cómo estaba. La soledad de llegar a su casa y que el silencio fuera lo único que la esperaba. La soledad de tener que aprender a ser una persona completa sin la identidad que durante 22 años había construido alrededor de otra persona. Y lo más difícil no fue la soledad en sí. Fue la vergüenza de la soledad. Porque en su iglesia, en su círculo, en su cultura, la soledad se sentía como un fracaso, como evidencia de que algo había salido mal, como algo que había que superar rápido y no mostrar mucho. Así que Carolina sonreía, seguía yendo a los lugares, seguía siendo la persona que todos conocían, y por las noches lloraba sola. Durante 7 meses vivió así. Hasta que una noche, en un momento que no planeó, dejó de intentar llenar el silencio y simplemente se quedó quieta en él. No buscando nada específico, no recitando versículos, no intentando sentirse mejor. Simplemente quieta. Y en esa quietud ocurrió algo que Carolina describe como el momento más inesperado de toda su vida espiritual. Sintió que no estaba sola. No de manera emocional superficial,
de una manera que no podía explicarse con las palabras que conocía. Una presencia real, una compañía que no dependía de que nadie estuviera en la habitación. Un conocimiento silencioso de que el Dios que llevaba años creyendo de manera más o menos abstracta estaba ahí, concreto, presente en ese cuarto con ella. No le habló con palabras, pero algo que llevaba 7 meses roto en el interior comenzó a sanar de una manera que las conversaciones, las terapias y los consejos bien intencionados de otros no habían podido producir. Carolina dice que en los meses siguientes su vida no cambió dramáticamente desde afuera. Siguió viviendo sola. Las amistades no regresaron de golpe. La nueva identidad tardó tiempo en construirse. Pero algo fundamental era diferente. Ya no le tenía miedo a la soledad, porque había descubierto que en la soledad Dios estaba de una manera que en la multitud todavía no había experimentado, que el silencio que antes la aterrorizaba era en realidad el espacio donde Dios podía hablarle de maneras que el ruido no permitía, que la temporada más solitaria de su vida había producido en ella algo que ninguna otra temporada podría haber producido. Un conocimiento de Dios que no dependía de nada externo para ser real. 2 años después de esa noche, Carolina tiene amistades nuevas que ella describe como las más genuinas de su vida. Tiene una relación con sus hijos adultos que es más honesta y más profunda que la que tenían antes. Y tiene algo que no tuvo durante los 22 años anteriores. La certeza de que es una persona completa por sí misma, no porque ya no necesite a nadie, sino porque su completitud no depende de que alguien esté. Carolina dice hoy, la soledad me rompió todo lo que no era sólido, y lo que quedó después era lo que Dios siempre quiso que fuera el fundamento de mi vida. Y lo mismo puede pasar contigo. No en el mismo tiempo, no de la misma manera. Pero el mismo Dios que entró en la soledad de Carolina está en la tuya. Ahora mismo, en este momento, en este lugar donde estás. Padre, hoy vengo a ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje. Vengo por cada corazón que está cargando el peso de la soledad. Vengo por cada alma que por las noches siente que el silencio pesa más de lo que puede manejar. Vengo por cada creyente que sonríe delante de todos, pero que por dentro lleva una soledad que no sabe cómo nombrar completamente. Señor, hoy declaro sobre la vida de quien escucha, que no están solos, que nunca lo estuvieron, que la misma promesa que diste a Jeremías, contigo estoy para librarte, es real hoy para quien escucha este mensaje. Que el silencio de la soledad no está vacío, está lleno de tu presencia, lleno de tu compañía, lleno del Dios que marcha delante y que está junto a quien lo necesita. Señor, declaro sobre la soledad relacional de quien escucha, que el corazón que perdió una relación importante encuentre en ti la estabilidad que ninguna relación humana puede dar completamente. Que el que enviudó, que el que se separó, que el que perdió amistades que pensaba que eran para toda la vida, encuentre en tu presencia algo que llene lo que quedó vacío. Declaro que las personas correctas están siendo preparadas para entrar en la historia de quien escucha, que las conexiones que el corazón necesita están siendo alineadas en el tiempo de Dios, que lo que hoy parece ausencia está siendo preparado para convertirse en presencia que tendrá raíces más profundas. Señor, declaro sobre la soledad interior de quien escucha, que el que está rodeado de personas pero se siente completamente solo en su interior, encuentre en ti la compañía real que ninguna multitud puede dar. Que el ser conocido completamente, con todo lo que lleva dentro, sea experimentado en la presencia de un Dios que conoce cada pensamiento antes de que encuentre palabras. Declaro que el miedo a ser visto completamente y rechazado sea reemplazado por la certeza de ser visto completamente y amado. Señor, declaro sobre la soledad de quien está en una temporada de espera, que la soledad de este proceso no sea cargada como castigo, sino recibida como el espacio donde Dios está formando algo que la multitud no podría formar. Que el tiempo que parece vacío esté en realidad lleno de la obra invisible de Dios en el interior del corazón. Que lo que Dios está construyendo en la soledad sea más sólido que cualquier cosa que la compañía constante podría haber producido. Señor, declaro sobre las finanzas de quien escucha, que la soledad económica, esa que no se puede contar a todos, que se carga en silencio, sea vista por el Dios que provee. Que la provisión llegue
y que llegue de maneras que confirmen que Dios vio lo que nadie más vio. Señor, declara sobre la salud de quien escucha, que el cuerpo que ha cargado el peso del estrés de la soledad encuentre descanso real, que la soledad que produce ansiedad sea transformada por la paz de saber que Dios está presente. Señor, declaro sobre la familia de quien escucha, que los hijos que crecen en hogares donde la soledad a veces entra encuentren en la fe de sus padres el testimonio de que Dios acompaña en todos los momentos. Que este hogar sea un lugar donde la presencia de Dios sea tan real que la soledad no tenga espacio para instalarse permanentemente. Y Señor, declaro sobre el alma de quien escucha en este momento, que el miedo a la soledad sea reemplazado por la certeza de tu compañía. Que el silencio que antes producía ansiedad comience a ser recibido como el espacio donde Dios habla. Que la persona que escucha este mensaje salga diferente de cómo entró, no porque las circunstancias hayan cambiado todavía, sino porque algo adentro recibió la verdad de que no está solo. Que algo se suelte hoy, que algo sane hoy, que algo comience hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora quiero dejarte 4 verdades sobre la soledad que pueden cambiar la manera en que la vives desde hoy. Verdad número 1. La soledad no es evidencia de que algo salió mal, es a veces la señal de que algo está siendo formado. Hay una manera de ver la soledad que produce dolor innecesario. Es la manera que la interpreta como fracaso, como señal de que fallaste en algo, que no eres suficientemente interesante, suficientemente bueno, suficientemente valioso para que las personas quieran estar cerca. Esa interpretación es mentira, y produce un ciclo muy particular. Mientras más interpreta la soledad como fracaso, más difícil se vuelve salir de ella, porque desde el fracaso no se construye, se protege, y la protección cierra precisamente lo que necesitaría estar abierto para que la conexión llegue. Pero hay otra manera de ver la soledad, como temporada, como proceso, como el espacio que Dios usa para construir algo que la compañía constante no puede construir. Jeremías no vivió en soledad porque era menos valioso que los profetas que tenían comunidad. Vivió en soledad porque su llamado específico requería una formación específica que solo la soledad podía producir. La soledad que estás viviendo puede tener exactamente el mismo origen, no un castigo, no un fracaso, una formación. Y cuando el corazón empieza a mirar su soledad desde ese ángulo, algo cambia, no la soledad todavía, la manera de habitarla, y la manera de habitarla determina lo que la soledad produce en el interior. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La soledad también tiene ese ciclo. Cuando se habita con fe, produce algo que el corazón que nunca estuvo solo todavía no tiene, una profundidad. Una autosuficiencia que no viene del ego, sino de haber descubierto que Dios es suficiente de manera experiencial, y no solo teológica. Esa profundidad es lo que hace posible que las relaciones que vengan después sean diferentes a las que había antes. Porque el corazón que aprendió a estar bien solo no necesita a los demás para completarse. Los elige, y esa diferencia lo cambia todo. Hay una distinción que vale la pena hacer entre la soledad que destruye y la soledad que forma. La soledad que destruye es la que se habita desde el miedo, desde la convicción de que nada va a cambiar, desde la resistencia a que Dios entre en ella, desde el cierre del corazón que decide no volver a necesitar a nadie para protegerse del dolor. La soledad que forma es la que se habita desde la confianza, desde la decisión de permitir que Dios trabaje en el espacio que la ausencia de compañía abrió, desde la apertura del corazón que dice, si estoy aquí que este tiempo produzca algo. La diferencia entre las dos no está en las circunstancias externas, está en la decisión interior del corazón. Verdad número 2. Dios habla más claro en el silencio que en el ruido. Hay algo sobre la manera en que Dios se comunica que la cultura moderna dificulta. Dios no compite con el ruido, no grita para ser escuchado sobre las notificaciones, las conversaciones, las pantallas y las obligaciones que llenan cada hora del día. Habla en el silencio, en el susurro, en la quietud, en el espacio donde el corazón finalmente deja de hacer y empieza a hacer.
Y la soledad, aunque duela, produce exactamente eso: silencio. Un silencio que al principio incomoda porque el corazón no está acostumbrado a él. Un silencio que produce la tentación de llenarlo con cualquier cosa que quite el peso de tenerlo que habitar. Pero si el corazón aprende a quedarse en ese silencio, a no huir de él, a no llenarlo compulsivamente, algo empieza a ocurrir. Dios llena el espacio. No siempre de manera dramática, a veces con una paz que llega sin razón lógica, con una certeza que se instala donde antes había confusión, con una convicción sobre el camino que en el ruido de la multitud nunca pudo escucharse con claridad. El profeta Elías encontró a Dios en el silbo apacible y delicado, no en el terremoto ni en el fuego. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar y escuchar al Padre. Los momentos más decisivos de muchas historias bíblicas ocurrieron en soledad, no en la multitud. Porque el silencio de la soledad es una de las formas más directas de acceso a la voz de Dios, no la única, pero una de las más directas. Salmo 62, versículo 1 dice: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente, no en la multitud, no en el ruido, en Dios solamente. La soledad que estás viviendo puede ser el contexto donde Dios finalmente tiene toda tu atención. Aprovéchalo. Verdad número 3. Ser conocido por Dios es más completo que ser conocido por cualquier persona. Hay algo que el corazón humano busca en la compañía que pocas veces logra completamente: ser conocido de verdad. No conocido superficialmente, no conocido en la versión que presentas cuando quieres causar una buena impresión. Conocido con todo lo que llevas dentro, los miedos que no muestras, las inseguridades que ocultas, las heridas que todavía duelen, los pensamientos que tienes a las 3 de la mañana que nunca le dices a nadie. Ser conocido así, completamente, es una de las necesidades más profundas del corazón humano. Y es una de las más difíciles de satisfacer con otras personas. Porque los demás también tienen sus propios miedos y sus propias heridas y sus propios límites de capacidad para recibir lo que tú llevas. Porque la relación humana más profunda todavía tiene sus limitaciones. Porque ninguna persona puede conocerte con la profundidad que tú necesitas ser conocido. Pero Dios puede. El Salmo 139, versículos 1 al 4 dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Eso incluye los caminos que nadie más conoce, los pensamientos que nunca encontraron palabras, las partes de ti que llevas tiempo escondiendo porque no sabes si alguien podría recibirlas sin retroceder. Dios los conoce, y te ama completamente desde ese conocimiento completo, sin condición, sin que tengas que presentar una versión mejorada de ti, sin que tengas que ganarte ese conocimiento siendo suficientemente bueno o suficientemente espiritual. Ser conocido así, completamente y amado desde ese conocimiento completo, es la experiencia más sanadora que existe. Y está disponible en la soledad. No en la multitud, no en el ruido, en el silencio donde el corazón deja de performar y simplemente se presenta como es. Esa es la profundidad de la compañía que Dios ofrece en la soledad, y es más completa que cualquier otra compañía que existe. Cuando el corazón descubre eso de manera real, no solo teórica, algo cambia en la manera de relacionarse con la soledad. Ya no es el lugar vacío que produce miedo, es el lugar donde la compañía más completa que existe tiene toda la atención del corazón, sin competencia, sin distracciones, sin el ruido de todo lo demás. Verdad número 4. La soledad bien habitada produce las relaciones más profundas. Hay una paradoja en el camino espiritual sobre la soledad que pocas personas conocen porque requiere haberla vivido para entenderla. Quien aprende a estar bien en soledad con Dios tiene las mejores relaciones, no porque ya no necesite a las personas, sino porque ya no las necesita para completarse. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el corazón necesita a los demás para sentirse completo, las relaciones cargan un peso para el que no fueron diseñadas. Cargan la necesidad de validación, de aprobación, de ser vistos de cierta manera para poder sentirse bien, y ese peso hace que las relaciones sean frágiles,
dependientes, demasiado cargadas. Pero cuando el corazón encontró su completitud en Dios, cuando aprendió en la soledad que Dios es suficiente, las relaciones que llegan después tienen una naturaleza diferente. No son necesarias para sobrevivir, son elegidas para enriquecer. Y las relaciones elegidas tienen una calidad diferente a las relaciones necesarias. Tienen más libertad, más autenticidad, más capacidad de dar sin calcular, más disposición a recibir sin exigir. Jeremías, que vivió en soledad toda su vida, dejó escritos que todavía hoy, miles de años después, acompañan a personas que lo sienten como alguien que los entiende. Su soledad no lo convirtió en alguien que no podía conectar, lo convirtió en alguien cuya conexión trascendió su propia vida. Así puede ser tu historia. La temporada de soledad que estás viviendo no está produciendo aislamiento permanente. Está produciendo la profundidad que hará posibles las relaciones más genuinas que vas a tener. El corazón que aprendió a estar bien solo con Dios tiene algo que ofrecer a los demás que el corazón que siempre necesitó compañía todavía no tiene. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice: «Vosotros sois la luz del mundo». La luz brilla más en la oscuridad, y el corazón que fue formado en la soledad tiene una luz que el que nunca estuvo solo todavía no encendió. Hay algo práctico que el corazón puede hacer con la soledad que cambia la manera de habitarla. No una lista de técnicas, una sola decisión que se puede tomar hoy. La decisión de permitir que la soledad sea un espacio de encuentro con Dios en lugar de un espacio que se resiste o se llena compulsivamente. Eso no significa no buscar personas. No significa resignarse a no tener compañía. No significa que la soledad es el estado ideal permanente. Significa que mientras dure esta temporada, el corazón tiene una elección sobre lo que hace con el silencio. Puede llenarlo con todo lo que encuentre disponible para no tener que sentirlo: pantallas, ocupación, ruido, cualquier distracción que quite el peso de la quietud. O puede llevarlo a Dios. Puede decirle exactamente lo que siente sin filtros, sin las frases correctas, sin intentar sonar más espiritual de lo que está. Solo con la honestidad de Jeremías: «Señor, estoy solo, lo siento, y no siempre sé qué hacer con eso». Y luego quedarse quieto, no exigiendo una respuesta inmediata, no midiendo si la oración funcionó por cuánto mejor se siente en los próximos 5 minutos, simplemente presentándose. Porque Dios ya está ahí, ya estaba antes de que llegaras, ya conoce lo que llevas, ya tiene algo que quiere darte en ese espacio. Y muchas veces lo que quiere darte no llega en el primer momento de quietud. Llega cuando el corazón aprende a habitar el silencio con regularidad, cuando la quietud deja de sentirse como amenaza y empieza a sentirse como hogar. Cuando el alma descubre que en ese espacio hay algo que ningún ruido externo puede dar. La compañía del Dios que marchó delante, que está con el corazón, que no lo dejó ni lo desamparó aunque el silencio a veces lo haya hecho sentir de otra manera. Ese Dios está esperando que el corazón deje de huir del silencio y empiece a habitarlo, no con perfección, con honestidad. Y en ese espacio honesto, la soledad empieza a transformarse. Si llegaste hasta aquí es porque algo en este mensaje era para este día tuyo. Tal vez llegaste con el peso de una soledad que has estado cargando más tiempo del que querías, con el miedo de que esta temporada dure demasiado, con la pregunta silenciosa de si hay algo mal en ti porque te sientes solo. Y hoy Dios quiere dejarte con algo que el miedo intenta hacerte olvidar. No estás solo. No lo estuviste nunca. El mismo Dios que estuvo con Jeremías en décadas de un ministerio solitario, está contigo en tu soledad. El mismo Dios que entró en el silencio de la noche de Carolina, está en tu silencio. El mismo Dios que marcha delante y no deja ni desampara, está marchando delante de ti. Ahora mismo, en este lugar donde estás, en este silencio que a veces pesa, en esta temporada que todavía no terminó. Y la soledad que hoy sientes no es el capítulo final de tu historia, es el espacio donde algo muy profundo está siendo formado. Algo que tiene el nombre de lo que solo la soledad puede producir. Una fe que no depende de que las circunstancias la confirmen. Una identidad que no necesita la aprobación de la multitud para ser sólida. Un conocimiento de Dios que no es de segunda mano sino de experiencia directa.
una profundidad en el alma que ninguna temporada de compañía constante podría haber producido de la misma manera. Jeremías salió de su soledad con palabras que todavía hoy consuelan a millones. Carolina salió de su soledad con una versión de sí misma más completa que la que entró. Y tú saldrás de la tuya con algo que hoy todavía no puedes ver completamente desde adentro del proceso, pero que Dios ya está formando. En cada noche silenciosa, en cada momento donde el peso estuvo y tú seguiste de todas formas, en cada vez que elegiste no cerrar el corazón aunque el dolor invitara al cierre, algo que solo la soledad con Dios puede producir. Y cuando llegues al otro lado de esta temporada, cuando mires hacia atrás, entenderás algo que hoy solo puedes creer, que nunca estuviste solo, que Dios estaba ahí en cada momento silencioso, en cada noche que pesó, en cada día que avanzaste sin saber completamente cómo, y que lo que esa compañía produjo en ti durante el proceso es lo más valioso que esta temporada pudo haberte dado. Antes de cerrar, quiero que te quedes un momento con esto. No con una instrucción, no con una técnica, con una sola verdad. El mismo Dios que estuvo con Jeremías en décadas de ministerio solitario, el mismo que entró en la noche silenciosa de Carolina, el mismo que conoce cada pensamiento antes de que encuentre palabras, ese Dios está contigo ahora. En este silencio, en esta soledad, en este momento. Ahora, antes de cerrar este momento de paz, te invito a escribir en los comentarios esta declaración. Señor, en mi soledad, tú estás conmigo, no tengo miedo. Escríbela, no solo para ti, para alguien más que va a leer esa frase y va a encontrar fuerza para seguir un día más. Comparte este video con alguien que conozcas que esté cargando el peso de la soledad. Puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar hoy. Que Dios llene cada silencio tuyo con su presencia. Que el miedo a la soledad sea reemplazado por la certeza de su compañía. Que esta temporada produzca en ti algo que ninguna otra circunstancia podría haber producido. Que el corazón que entró en esta temporada solo salga de ella con un conocimiento de Dios que nadie le pueda quitar. Y recuerda esto siempre, no tienes miedo de estar solo, porque no estás solo, nunca lo estuviste, y nunca lo estarás. El Señor mismo marchó delante de ti, está contigo, no te dejó, no te desamparó. Aunque el silencio a veces lo haya hecho sentir de otra manera, la verdad es más profunda que el sentimiento. Dios está contigo, ahora mismo, en este lugar, en este momento, en esta soledad que hoy pesa, y eso lo cambia todo. Amén.